Buenas, espero que se encuentren muy bien. En esta tutoría vamos a ver el tema de flexión en vigas. Tenemos este problema que dice que para la carga mostrada encuentre la ecuación de la curva elástica para la viga AB, la deflexión en el final, en el punto B, y luego la pendiente en el punto B o al final. Entonces, vamos a empezar haciendo eh, los diagramas de cuerpo libre para encontrar las reacciones sobre esta viga. Hay que notar que cuando se refieren al cantilever, se refieren que es una viga en voladizo, entonces para que tengan en cuenta esto. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba, vamos a tener que la reacción A menos W sub 0 por L medios es igual a 0. Esa W sub 0 por L medios es por la carga distribuida. Luego, haciendo sumatoria de momentos igual a 0 desde A, eso sería igual a MA menos W sub 0 L medios por la distancia donde está aplicada esa fuerza, que sería a 2 tercios L igual a 0. Entonces, este momento A será igual a un tercio de W sub 0 por L al cuadrado. Aquí lo que vamos a hacer es nada más despejar la reacción A en términos de W sub 0 L. El siguiente paso es hacer un corte en esta viga en voladizo. Entonces vamos a tener igual la reacción aquí de W sub 0 L medios, que sería la reacción A, el momento A, que sería un tercio de W sub 0 por L medios. Luego vamos a tener el punto Q donde se hizo el corte, la fuerza cortante V de X y la del momento en función de X. Luego lo que tenemos que hacer es aplicar la carga distribuida, pero vean que la carga distribuida no es constante. Entonces, esta carga distribuida será igual a W sub 0, pero como estamos haciendo un corte a una distancia X, sería igual a W sub 0 X entre L. Esto siendo como una regla de 3 o algo de manera proporcional. Entonces, aquí vamos a tener 2x tercios, aquí vamos a tener x tercios y la distancia total abajo sería x. Ahorita se me fue a ponerla, pero creo que ahorita la pongo. Ahí está. Esta fuerza dividido a esta carga, a este segmento de carga distribuido será igual a W sub 0 x al cuadrado entre 2L. Entonces, haciendo una sumatoria de momentos desde el punto Q, vamos a tener que m de x más un tercio de W sub 0 L al cuadrado menos un medio de W sub 0 L por X, que sería la reacción A en A, por un medio de W sub 0 X al cuadrado L por X entre 3 igual a 0. Despejando
esta variable m de x será igual a un medio por w sub 0 L por x menos un sexto de w sub 0 x a la 3 entre L menos un tercio de w sub 0 por L a la 2. Ahora vamos a aplicar la ecuación de la curva elástica de la viga. Ok, entonces aplicando esta ecuación, vamos a tener la siguiente igualdad. Luego, integrando, vamos a tener el dy de x, que sería el valor de la pendiente en función de x, que sería integrar esa ecuación, lo cual resulta en lo siguiente. Aquí recuerden, más bien, o sea, no olviden que creo que me pasó, pero ahorita ya lo pongo. Eso mismo, la constante cuando uno integra. Eso no se les puede olvidar para nada. Entonces vamos a tener la primera condición inicial que dice que para x igual a 0, el ángulo de salida o la pendiente es igual a 0 por estar empotrada. Entonces, lo que pasa aquí es que todo se cancela, si se puede decir, o más bien todo, si todo se cancela por estar multiplicado con 0, e implica que C1 es igual a 0. Luego, integrando la ecuación de arriba, suponiendo que el valor de C1 es igual a 0, tenemos la siguiente ecuación. Ahora tenemos la siguiente constante por la segunda integración. Y de igual manera aquí tenemos que para x igual a 0, eh, la deflexión en ese punto, o el valor de y en ese punto es igual a 0. Entonces esto implica de igual manera que C2 es igual a 0. Entonces, lo primero que nos piden es la ecuación de la curva elástica para esta viga en voladizo, la cual se expresa de la siguiente manera. Luego nos piden la deflexión al final, y entonces sería el valor de y para x igual a L. Entonces lo único que hay que hacer es sustituir
sería sustituir el valor de x en la ecuación superior, la que tenemos ahí, con un valor de C2 igual a 0, que ya lo habíamos encontrado. Entonces, para x igual a L, y igual tendrá un valor de 1 entre E por I por menos 11 entre 120 por W sub 0 por L a la 4. Y luego la pendiente. Luego lo que tenemos que calcular es la pendiente, o sea, de Y, la derivada de Y respecto a X, en función, o más bien en la posición X igual a L. Pues aquí lo único que hacemos es sustituir todos los valores de X por un valor de L, sabiendo que ese 1 también es 0. Entonces, de Y de X, que sería la pendiente, en X igual a L, tendrá un valor de 1 entre E por I por menos 1 octavo por W sub 0 L a la 3. Vamos con el siguiente problema que dice que para la carga mostrada determine de igual manera la ecuación de la curva elástica para la viga en voladizo, la deflexión en el final libre, será, o sea, en la parte final, en el punto A, de igual manera eh, la pendiente en el punto A, que sería exactamente lo mismo. Entonces vamos a empezar directamente haciendo el corte porque es suficiente, no es necesario calcular la reacción en B. Haciendo una sumatoria de momento respecto al valor, el punto Q igual a 0, sería dar como resultado de que el valor de mx será igual siempre a m0. Entonces, aplicando la ecuación de la curva elástica o de deflexión, vamos a tener que E por I por la segunda, bueno, ya después de integrando, vamos a tener que sería m0 por x. Ok, luego la condición inicial vamos a tener que para x igual a L, la derivada de y respecto a x es igual a 0. Entonces C1 será igual a m0 por L. Entonces vamos a tener que E por I por Y será igual a m0x más, sería m0x al cuadrado entre 2 menos m0l por x más c2. Y ahora lo que debemos encontrar es esta segunda constante eh, causada por la integración. Entonces, sabiendo que en el punto x igual a l, la posición y es igual a 0, obtenemos que C2 será igual a M0 por L al cuadrado entre 2. Entonces, la ecuación de la curva elástica no es esta, porque en realidad lo que nos piden es el valor de Y
en función de todas las otras variables y constantes. Entonces la ecuación de la curva elástica sería igual y igual a 1 entre i por m0 x al cuadrado entre 2 menos m0 por l por x más m0 por l al cuadrado entre 2. Luego el punto B nos piden la deflexión en el punto A. Sería así. Entonces sería exactamente decir que y en x igual a 0. Utilizando la ecuación anterior, es fácil despejar que y es igual a 1 entre i por m0 por l al cuadrado entre 2. Y el valor de c, o en el punto C, nos piden la pendiente en x igual a 0 de igual manera. De ahí es fácil despejar esta ecuación diciendo que e por i por la derivada de y respecto a x será igual a m0 por x, pero como x tiene un valor de 0, eso se cancela, menos el valor de c1, que c1 tiene un valor de menos m0 por l. Entonces la pendiente en el punto 0 será igual a 1 entre i por menos m0 por l. Que de igual manera para la viga y carga mostrada termina en la ecuación de la curva elástica para la porción AB, nada más, no hay que hacerlo todo. La deflexión en el punto medio, que sería entre A y B, y luego eh, la pendiente en el punto E. Entonces, conociendo esta carga distribuida con un valor de W sub 0, sabemos que esa, esa fuerza, debido a la carga distribuida del lado izquierdo, se puede decir, tendrá un valor de W sub 0 L por entre 2. Y luego la carga distribuida de la derecha tendrá un valor de W sub 0 por L entre 4. Esto debido a que es la mitad de la distancia, pero sigue teniendo el mismo valor dependiente de la carga distribuida. Entonces, haciendo sumatorias desde el punto B igual a 0, tenemos que menos RA por L más W sub 0 por L entre 2 más L tercios por L tercios menos W sub 0 por L entre 4 entre L entre 6 por L entre 6, perdón, es igual a 0. Entonces, despejando el valor de RA, tenemos que es igual a un octavo por W sub 0 por L. Ahora lo que continúa es hacer exactamente los mismos pasos que hicimos en el primer problema, que sería hacer un corte en el lado izquierdo entre la sección A o entre los puntos A y B.
Entonces, aquí vamos a tener una carga distribuida pero con un valor de W sub 0 X por L. Esto porque se realiza un corte a una distancia X. Por lo tanto se hace como esa proporción. Para que no piensen que es constante. Si fuera constante sería más bien como un rectángulo, una carga distribuida rectangular y no triangular. Entonces, el efecto de toda esta carga distribuida sobre la viga tendrá un valor de W sub 0 por X al cuadrado entre 2 por L. Y aquí vamos a tener las variables de Vx y Mx, pero la que nos importa es el valor de Mx. Entonces, haciendo una sumatoria de momentos en el punto Q igualándola a 0, positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos a tener aquí m de x menos un octavo por w sub 0 por l por x más w sub 0 x al cuadrado entre 2l por x tercios es igual a 0. Es sencillamente hacer una sumatoria de momentos respecto al punto Q. Vamos a tener que m de x es igual a menos un sexto por w sub 0 por x a la 3 entre l más un octavo de w sub 0 l por x. Entonces, aplicando la ecuación de la curva elástica, vamos a tener el siguiente resultado. Ahora lo único que queda es realizar exactamente los mismos pasos que hemos hecho antes, excepto porque en este caso las condiciones de frontera o las condiciones iniciales cambian un poco comparado al problema inicial, pero tampoco no es nada difícil de entender. Entonces, integrando la ecuación, vamos a tener lo siguiente. Como les decía, nunca se olviden de esta ecuación, de esa constante C1. Vamos a tener esta segunda ecuación, donde aquí se tiene que escribir C1 por X, que se ha integrado, más la constante 2. Ahora bien, como tenemos dos constantes, tenemos que buscar al menos dos condiciones de frontera que se relacionen o con dy de x, que en este caso no la existen, o con la posición y. Entonces, si lo vemos, para x igual a 0, y es igual a 0, lo cual implica que c2 es igual a 0. Y también para x igual al valor de l en el punto B, el valor de y sigue siendo igual a 0. Entonces, el valor de C1 toma un valor que se obtiene de esta ecuación.
Ok, entonces el valor de C1 toma un valor de menos W sub 0 L a la 3 entre 80. Y nada más resta hacer lo mismo que hemos hecho. Primero despejar el valor de y en función de las variables y constantes. Entonces el valor de y tendrá un valor o estará escrito por la siguiente ecuación. Sería 1 entre e por i entre por menos W sub 0 x a la 5 entre 120 por L más W sub 0 por L por x a la 3 entre 48 menos W sub 0 L a la 3 entre 80 por X. Ahora nos dicen, ok, ¿cuánto es la deflexión en el punto medio? O sea, en L medios. Lo que hay que calcular es el valor de Y, o sí, el valor de Y para X igual a L medios. Entonces, Y es igual a menos 1 entre E por I por W sub 0 L a la 4 entre 256. Y luego lo que nos piden es la deflexión para X igual a L, o sea, en el punto B. Entonces nada más queda agarrar la ecuación que describe dy entre e de X y evaluarla en X igual a L. Lo cual es bastante sencillo. No voy a repetir el paso, entonces nada más queda que la pendiente es igual a 1 entre e por i por L a la 3 por W sub 0 entre 120.